¿Qué tal? Bienvenidos a Construct TV. Siguiendo con el tema de análisis de marcos estáticamente determinados, veremos un ejemplo más de cómo calcular las reacciones y los elementos mecánicos de este tipo de estructuras. Entonces, el problema nos da un marco con dos elementos, uno horizontal y uno vertical. Lo primero que hay que hacer es nombrar los nodos. Yo los nombraré de esta forma. Vemos entonces que en el nodo A tenemos un apoyo simple, el cual está inclinado, y aquí se nos da el ángulo de inclinación a través de este triángulo. Tenemos también que en el nodo C tenemos un apoyo articulado, el cual tiene dos reacciones. En cuanto a las cargas, tenemos una carga uniformemente distribuida en el elemento AB y una carga hidrostática o debida al agua en el elemento vertical. Lo primero que hay que hacer es entonces hallar la carga debido al agua. Bien, para ello calcularemos la presión del agua. Para ello sabemos que la densidad de este fluido es de 1000 kilos por metro cúbico o bien 1 tonelada por metro cúbico. Para calcular la presión del agua, entonces debemos multiplicar esta densidad por una dimensión de profundidad. Nosotros estamos viendo este marco en dos dimensiones, o bien en el plano cartesiano X y Y. Pero la nota nos dice que debemos considerar 30 centímetros de longitud del marco. Bien, si nosotros vemos este marco en tres dimensiones, veríamos que la altura de esta porción de agua serían 9 metros y tendría una profundidad de 30 centímetros, que es la longitud en el eje Z. ¿Ok? Entonces, para calcular la presión debido al agua, la cual esta presión va de manera lineal y va de un valor de 0 desde la superficie del agua hasta un valor máximo hasta la profundidad máxima del agua, tendríamos que multiplicar entonces esta profundidad Z o longitud en el eje Z del marco por la densidad del agua para hallar entonces la presión de dicho fluido. Esta presión resultaría de 0.30 toneladas por metro cuadrado. Y esa presión va a variar de manera lineal. Nosotros queremos saber el valor máximo a la profundidad de 9 metros, por lo cual debemos multiplicar esta presión por los 9 metros que tiene de profundidad este recipiente de agua. Nos daría entonces una carga lineal máxima de 2.7 toneladas por metro. Y podemos analizarlo entonces como si fuera una carga triangular. Una vez entonces con las cargas ya definidas, lo que haríamos será identificar las reacciones. Sabemos que en el apoyo A tenemos una reacción simple, pero esta está inclinada. Aquí se nos da el ángulo de inclinación. Y en el apoyo C, el cual es un apoyo articulado, tenemos una reacción vertical y una horizontal. Mi convención de signos de momento va a ser la de siempre. Va a ser un momento negativo si va en signo horario y un momento positivo si es antihorario. Entonces yo voy a realizar una suma de momentos en el punto C. Y como momentos en el punto C yo tendría el generado por la carga triangular, el cual es el área de este triángulo, sería la altura por la base entre 2 por la distancia que hay del punto C al centro de carga de este triángulo, que sería 1/3 de la base, lo cual es de 3 metros, más el momento generado por la carga uniformemente distribuida, sería la magnitud de la carga por la longitud de esta carga por la distancia del punto C a la mitad de la carga distribuida, que es de 6 metros. Ahora nos toca calcular el momento generado por la reacción en el punto A. Sabemos entonces que para hallar ese momento tenemos que calcular la distancia del punto C al punto A. Y para ello tenemos una distancia D y es como si fuera la hipotenusa de este triángulo. Este triángulo tiene una altura de 11 y una base de 12 metros. Entonces, esta distancia, que es igual a la hipotenusa, sería igual a 16.28 metros. Ahora bien, yo veo que la carga o la reacción en el punto A tiene una inclinación con respecto al eje vertical, de esta forma. Yo voy a llamar a este ángulo alfa y anteriormente se nos había dado la inclinación, que es este triángulo que tenemos aquí. Bien, pero si me doy cuenta también tengo una inclinación con respecto a la vertical
y la distancia que hay del punto A al punto C. Este ángulo yo lo voy a llamar ángulo beta. Si yo voy entonces al punto A, yo vería entonces el siguiente diagrama. Tendría la reacción por el apoyo simple, la cual tiene una inclinación con respecto al eje Y la distancia del punto A al punto C, la cual tiene otra inclinación. Para hallar entonces el valor del ángulo alfa, yo voy a usar la función tangente. Yo diré entonces que el ángulo alfa es igual a la arcotangente del cateto opuesto entre el adyacente. Yo hallaría entonces este ángulo de acá y el valor de ese ángulo es de 18.435 grados. Yo voy a hacer lo mismo con el ángulo beta. Voy a hacer la arcotangente del cateto opuesto sobre el adyacente. Yo estaría hallando entonces este ángulo del triángulo y ese ángulo sería igual a 47.49 grados. Bien, de esta forma yo ya tengo ambos ángulos. De esta forma yo ya puedo hallar el momento generado por la reacción inclinada en el nodo A. Ahora bien, la ecuación de momento me dice que es igual a la fuerza por distancia. Sin embargo, la ecuación general del momento es igual a la fuerza por la distancia por el seno del ángulo que hay entre la fuerza y dicha distancia. Y este ángulo sería igual a la suma de los dos ángulos que ya hallamos, es decir, el ángulo total que hay entre la reacción inclinada en el punto A y la distancia que hay entre el punto A y el punto C. Ese ángulo me daría un total de 65.924 grados. La distancia, pues yo ya la había hallado, era la hipotenusa del triángulo y es igual a 16.28 metros. Bien, de esta forma yo ya puedo agregar el momento generado por la reacción en el punto A. Este va a ser negativo porque va en signo horario. Y como yo no conozco la reacción en el punto A, esa va a ser mi incógnita. Sería multiplicada esta incógnita por la distancia por el seno del ángulo. Ahora bien, todo esto me tiene que dar 0. De forma que yo puedo despejar la reacción inclinada en el nodo A, dándome un total entonces de 31.52 toneladas, la cual está inclinada. Y esta reacción inclinada yo la puedo descomponer en una reacción horizontal y en una reacción vertical. Ahora bien, en este diagrama yo veo entonces que la reacción de 31.52 toneladas tiene un ángulo de inclinación de 18.435 grados. Para hallar entonces la reacción en horizontal sería multiplicar el valor de esta carga por el seno del ángulo. Me da un total de 9.97 toneladas y esta va hacia la derecha. Para hallar la reacción vertical sería multiplicar esta carga por el coseno del ángulo, dándome un total de 29.90 toneladas. Esta va hacia arriba. Y de esta forma yo puedo hallar las reacciones restantes en el punto C. Si yo hago una suma de fuerzas en X, yo como fuerzas horizontales tendría la reacción horizontal en el punto A, que va hacia la derecha, menos la reacción o la fuerza total por la carga triangular, que sería la base por la altura entre 2, más la reacción en horizontal en el punto C, la cual yo la supongo que va hacia la derecha. Si de esta ecuación yo despejo la reacción horizontal en C, yo tendría un valor de 2.18 toneladas, la cual va hacia la derecha. Hago lo mismo con la suma de fuerzas en Y, esta me tiene que dar 0, y como fuerzas verticales yo tendría la reacción vertical en el punto A, menos la carga total generada por la carga distribuida, sería su magnitud por los 12 metros, más la reacción vertical en el punto C. Yo la supongo que va hacia arriba. Si yo de esta ecuación despejo la reacción vertical en el punto C, yo tendría un valor de 42.10 toneladas. Esta va hacia arriba. Y de esta forma ya hallamos las reacciones en el nodo A y en el nodo C. Lo siguiente será entonces hallar los elementos mecánicos. Empezaremos con el elemento con nodos A y B. Yo en el nodo A tengo las reacciones que acabo de hallar y la carga uniformemente distribuida. Ahora bien, en el nodo B deben existir cargas o reacciones internas para que se mantenga en equilibrio este elemento. Para hallar entonces la reacción en horizontal en el punto B va a ser exactamente lo mismo que hicimos para hallar las reacciones anteriormente. Hacemos una suma de fuerzas en X y como fuerzas en X yo solo tengo la reacción en horizontal en el punto A, que va hacia la derecha, menos la reacción en horizontal del punto B. Yo la supongo hacia la izquierda para que se mantenga en equilibrio.
De esta forma, yo tendría que la reacción en horizontal en B tiene la misma magnitud que la reacción en horizontal de A, solo que con el signo contrario, para que esté en equilibrio estático. Hago lo mismo, hago una suma de fuerzas en el eje Y esa me tiene que dar 0. Y como fuerzas en el eje Y tengo la reacción vertical en el punto A menos la carga total por la distancia en la que se desarrolla esta carga, más la reacción en vertical en el punto B. Si despejo de esta ecuación, yo tendría que la reacción vertical en el punto B es de 42.10 toneladas. Sin embargo, tiene que existir un momento en el punto B para que este elemento se mantenga en equilibrio. Si yo hago una suma de momentos en el punto A, la suma total tiene que ser 0. Y yo tendría entonces menos el momento generado por la carga distribuida, sería su magnitud por la longitud total de la viga, por la distancia que hay del punto A la mitad de la carga, que son 6 metros, más el momento generado por la carga vertical en el punto C, la cual es su magnitud por la distancia total de la viga, más el momento que yo supongo en el punto B para que se mantenga en equilibrio este elemento. Yo lo supongo positivo. Y si yo de esta ecuación despejo el momento en el punto B, yo tendré un valor de menos 73.2 toneladas metro. Es decir, va en signo contrario. Y de esta forma yo ya tengo todas las reacciones en el primer elemento. De forma que yo ya puedo realizar un corte para poder hallar mis ecuaciones de momento. Al realizar un corte después del punto A, el cual va de 0 a 12, es decir, yo solo hago un corte porque las condiciones de carga de esta viga no varían. Únicamente está la carga uniformemente distribuida. De ese corte yo tendría entonces el siguiente diagrama. Tendría mis cargas externas y el momento interno. Este corte se hace a una longitud X y haciendo una suma de momentos en el punto de corte, esta tiene que ser 0. Y como momentos yo tendría entonces el generado por la reacción en vertical en el punto A por su distancia, que es X, más el momento generado por la carga distribuida, más el momento en función de X. Este es positivo. Y despejando de esta ecuación el momento en función de X, yo tendría mi primera ecuación de momento, o bien la ecuación de momento del primer elemento. Y al derivar esta ecuación, yo tendría entonces mi ecuación de cortante. Con estas ecuaciones, yo puedo graficar mis diagramas de momento flexionante y fuerza cortante. Ahora bien, si yo me fijo en mi diagrama de fuerza cortante, yo tendría que mi fuerza cortante mínima, o bien su valor máximo absoluto, es de 42.10 toneladas, la cual se encuentra en el nodo B, o bien cuando X es igual a 12. Sin embargo, si yo veo el diagrama de momento flexionante, puedo decir que hay dos valores máximos. Uno en la cresta de este diagrama y un valor mínimo al finalizar este elemento. Bien, entonces yo quiero saber cuál de estos dos es el máximo. Yo voy a hallar entonces primero el valor máximo del momento positivo. Y para ello yo voy a hallar la longitud en la cual se desarrolla ese momento. Sabemos entonces que para hallar el momento máximo tendremos que derivar la ecuación de momento e igualarla a 0. Es decir, vamos a igualar la ecuación del cortante a 0. Y resolviendo esta ecuación, tendríamos que la distancia en la cual el momento es máximo es de 4.98 metros. Ahora bien, con este valor lo podemos sustituir en la ecuación de momento y podríamos entonces hallar el valor del momento máximo. Y el valor del momento máximo es de 74.50 toneladas metro, el cual se ubica a 4.98 metros. Y este valor es mayor que el momento que está en el nodo B, el cual es de 73.20 toneladas metro. Y de esta manera ya hallamos los elementos mecánicos máximos del primer elemento. Ahora bien, en el segundo elemento con nodos B y C, es un elemento vertical y nosotros ya habíamos hallado las reacciones en el nodo C. Vamos a hallar entonces las reacciones en el nodo B. Haciendo una suma de fuerzas verticales, tengo entonces que la reacción vertical en el nodo B va hacia abajo y tiene un valor de 42.10 toneladas. Y haciendo una suma de fuerzas en X, para hallar la reacción horizontal en el nodo B, yo tendría entonces la reacción horizontal en el nodo C,
esta es de 2.18 toneladas, va hacia la derecha, menos la carga total triangular, que sería la base por la altura entre 2, más la reacción en horizontal del punto B, yo la supongo hacia la derecha. Y despejando de esta ecuación la reacción en horizontal en B, yo tendría un valor de 9.97 toneladas, va hacia la derecha. Y tiene que existir un momento en el nodo B para mantener en equilibrio la estructura. Este momento tiene la misma magnitud que el momento en el nodo B del elemento anterior, es decir, 73.20 toneladas metro, solo que el signo es al revés para mantener el equilibrio. De hecho, yo puedo comprobarlo. Si hago una suma de momentos en el punto B, esa tiene que ser 0. Y si yo escribo todos los momentos que pueden generar en esta viga, este me va a dar 0. Ahora, para poder hallar los elementos mecánicos de este elemento, hay que rotarlo de manera que quede como una viga, o bien de manera horizontal, de esta forma. Ya tengo entonces mis reacciones externas, y yo necesitaría hacer cortes para poder generar las ecuaciones de momento. De este elemento yo tendría que hacer dos cortes, uno antes de llegar a los 2 metros y otro después de haber llegado a los 2 metros. El primero es porque de 0 a 2 solamente tengo la carga vertical en el nodo B, y después de los 2 metros yo tendría mi carga triangular, por eso yo voy a realizar dos cortes. Bien, el primer corte será antes de llegar a los 2 metros y yo tendría en mi diagrama las siguientes fuerzas externas. Yo también tendría el momento interno y lo realicé a una distancia X. Ahora bien, si yo hago suma de momentos en el punto de corte, esta tiene que ser 0. Será entonces el momento generado por la carga vertical más el momento en el punto B, que es positivo, más el momento en función de X en el punto de corte. Y si de esta ecuación yo despejo el momento en función de X, yo tendría entonces la primera ecuación del momento de este elemento. Para hallar la segunda ecuación del momento, yo voy a hacer un corte después de haber empezado la carga triangular. Entonces, el diagrama sería de esta forma. Tendría de igual forma mis cargas externas, las cuales están en el nodo B, la carga triangular y el momento interno en el punto de corte, el cual se hizo a una longitud X. Y para poder hallar el elemento de la carga triangular, la cual yo digo que tiene una magnitud W', recordemos que esta magnitud va creciendo y queremos saber cuánto va aumentando, pero en función de X, vamos a realizar una semejanza de triángulos. El primer triángulo, el más pequeño, es el que tengo en este diagrama. Tiene una altura W' y una base de X-2. El segundo triángulo, el cual es el más grande, es el que yo tengo en el diagrama completo de la viga y tiene una altura de 2.7 y una base de 9. Si yo hago una semejanza de triángulos, diré que la altura entre la base de ambos triángulos me da el mismo valor. Y si de esta ecuación yo despejo W', yo tendría entonces el valor del triángulo más pequeño, de la altura del triángulo más pequeño en función de X. Y de esta forma yo ya puedo realizar mi ecuación del momento. Si yo hago un momento en el punto de corte de mi diagrama, tendría entonces menos la reacción en el punto B por la distancia X que hay de esta carga al punto de corte, más el momento generado por la carga triangular. Y aquí voy a explicar lo que es cada término. Sabemos entonces que el momento es igual a la fuerza por la distancia. Y la fuerza aquí es igual al área del triángulo. Entonces el primer término de este momento es igual a la altura del triángulo, que es 2.7 por X-2 dividido entre 9, por la base entre 2. Y aquí ya se halló el área del triángulo, o sea, la fuerza total. Para hallar entonces el momento se multiplica por la distancia que hay del punto de corte al centroide del triángulo. Y esa distancia es la base del triángulo entre 3, es decir, X-2 entre 3. Y siguiendo con la suma de momentos, tendríamos más el momento en el nodo B, que es positivo y es de 73.20 toneladas metro, más el momento interno en función de X en el punto de corte. Y si de esta ecuación yo despejo el momento interno, yo tendría entonces mi segunda ecuación del momento. Y de esta forma ya tengo las dos ecuaciones que describen el momento en esta viga, o bien en este elemento. Yo tengo que el momento es una función a trozos. Y para hallar el cortante yo tendría que derivar ambas ecuaciones.
Y de esta forma yo ya tengo el cortante en toda la viga. Ahora bien, con estas ecuaciones yo puedo graficar mis diagramas de momento flexionante y fuerza cortante. Si yo veo ambos diagramas, tengo que en el nodo B hay un momento mínimo de 73.20 toneladas metro y hay un cortante máximo de 9.97 toneladas. Ambos elementos mecánicos se localizan en el mismo punto o bien en el mismo nodo, el cual es el nodo B. Y para finalizar esto, vamos a resumir los resultados que hemos obtenido. Hemos calculado entonces las reacciones. En el nodo A existe un apoyo simple, el cual tiene una inclinación. Y sabemos que un apoyo simple solo maneja una reacción en una dirección. Pero al estar inclinado, este se puede descomponer en dos componentes. Una horizontal, que fue de 9.97 toneladas, y una vertical, que fue de casi 30 toneladas, es decir, 29.90 toneladas. Tenemos que en el apoyo C es un apoyo articulado y este soporta hasta dos componentes o bien dos reacciones, las cuales fueron de 2.18 toneladas, fue una reacción horizontal hacia la derecha, y una reacción vertical hacia arriba de 42.10 toneladas. Tenemos también nuestro diagrama de momento flexionante. En el primer elemento, el cual está compuesto por los nodos A y B, es el elemento horizontal, tenemos un momento máximo de 74.50 toneladas metro, ubicado a casi 5 metros del apoyo A. Tenemos también que existe un momento de 73.20 toneladas metro en el nodo B, tanto para el elemento horizontal como para el elemento vertical. Vemos también que en el nodo A y en el nodo C no existe momento, puesto que ninguno de ellos es un apoyo empotrado. Se tiene igual los diagramas de fuerza cortante. Para el elemento horizontal se tiene un cortante máximo de 42.10 toneladas. Ese está en el nodo B. Y se tiene un cambio en el signo del cortante a 4.98 metros del apoyo A. Para el elemento vertical se tiene un cortante máximo de casi 10 toneladas en el nodo B y un cortante de 2.18 toneladas en el nodo C. Y para finalizar tenemos nuestro diagrama de fuerzas axiales. Vemos que el elemento horizontal está sometido a una fuerza de compresión de 9.90 toneladas y el elemento vertical está sometido a una fuerza de 42.10 toneladas a compresión. Y por el momento esto sería todo. Así que hasta la próxima.